Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta segunda sesión del curso de Homilética 1 del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta clase quiero compartir con ustedes o quiero definir con ustedes lo que es la predicación expositiva, ¿sí? Esa es la clase del día de hoy, la predicación expositiva. Para ello, vamos siempre a ir reflexionando, ir meditando acerca de algunos comentarios o libros que nos hablan justamente acerca de este tema. Y vamos a leer esta primera cita de este conocido autor, Donald Sunukjian, y dice así: la Biblia es la voz de Dios a través de las edades. El rol del predicador bíblico es ser un eco de esa voz en esta generación. Específicamente, la tarea del predicador es doble. Por un lado, presentar el significado verdadero y exacto del texto bíblico, es decir, el equivalente a decir, mira lo que Dios está diciendo, obviamente eso producto de un estudio, y el otro componente es hacerlo de una manera relevante para el oyente contemporáneo. No solamente es explicar el texto bíblico, pero saberle explicar a nuestra generación, aquellos que obviamente no vivimos en los tiempos bíblicos, no conocemos las costumbres en las cuales gobernaban en los tiempos en los cuales se escribió el texto bíblico, que vivimos en otro contexto social, económico, cultural, pero que necesitamos, como todos, la bendita palabra del Señor. Así que, hermanos, la predicación, y vamos a ver varios conceptos de esto, es todo un arte que conjuga varios procesos. Por eso decimos siempre que es bueno llevar homilética después de haber llevado bibliología, hermenéutica, métodos de estudio bíblico, porque eso pone la base. La homilética es la parte ya final, donde vamos a construir un sermón que va a ser predicado a una audiencia, pero detrás hay todo un proceso hermenéutico, hay un proceso exegético en un sentido más amplio, estudio de interpretación del texto bíblico para que luego pueda ser aplicado a la población, a la audiencia, a la iglesia a la cual vamos a predicar en algún momento. No es completamente excluyente, pero como les digo, siempre es bueno llevarlo en ese orden para un mejor aprovechamiento. Muy bien, sigamos un poquito hacia adelante en esto y vamos a ver otras definiciones más. Walter Kaiser dice lo siguiente: la predicación expositiva es ese método de proclamar las escrituras que toma como mínimo un párrafo de texto bíblico, ¿sí?, en prosa narrativa o su equivalente en otro género literario, y deriva de ese texto tanto la forma, los puntos principales y sus puntos del sermón, como el contenido, la sustancia, las ideas, los principios del mensaje. En esto tal vez es lo que pudiéramos notar la mayor diferencia entre la predicación expositiva y la clásica predicación temática, lo que normalmente se utilizaba años atrás, ¿no? La predicación temática básicamente clásica, obviamente, porque también hay predicación temática expositiva. La predicación temática clásica, valga la redundancia, lo clásico, básicamente era decir, vamos a predicar, por ejemplo, acerca del amor, ¿verdad? Un tema X. Y yo, al construir mi sermón, como yo ya he fijado el tema, yo también fijo los puntos, los subpuntos del sermón. Digo, ok, el amor es paciente, el amor es eterno, el amor proviene de Dios, y así, hago unos 3, 4, 5 puntos, y luego voy utilizando pasajes que yo considero que van de acuerdo a los puntos que yo ya he colocado. Ahora, ¿es inválida esta manera de predicar? Hermanos, no, tampoco no queremos satanizar, sí, si es que cabe el término, este tipo de predicación clásica, porque es el tipo de predicación con la cual nos hemos alimentado muchos durante muchos años. Yo he crecido bajo este tipo de predicación. No necesariamente es la mejor, por supuesto, pero tampoco podemos decir que es la peor y que debe ser completamente desechada. No, hay casos y situaciones en los cuales es válido utilizar este tipo de predicación. Además ya les he dicho que hay una predicación temática expositiva, que luego vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué es lo que se necesita para que sea válida esta manera de predicar? Bueno, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, la persona que hace este tipo de sermones tiene que conocer muy bien su Biblia.
y conocer muy bien los textos y el contexto en el cual están escritos, por lo cual buenos predicadores de este tipo de forma de hacer sermones son pocos. Gente que tiene mucha experiencia en la palabra, mucho conocimiento bíblico. En contraste, la predicación expositiva, que es lo que estamos estudiando en este curso y en el cual nos vamos a basar principalmente, deriva el sermón mismo, tanto la estructura, los puntos y subpuntos del sermón, como el contenido, la carne del sermón, lo deriva no de mi mente, no de mi idea, de lo que yo pienso que se debe de predicar, no. Todo proviene del mismo análisis del texto que yo he tomado y del cual voy a predicar. La predicación expositiva no es expositiva, ojo, porque yo estoy predicando de libros tras libros, capítulos tras capítulos. No, no, no. La predicación expositiva tiene que ver más bien con tomar un pasaje, un texto bíblico que tiene sentido, que es una unidad textual, y sobre ese pasaje, hermanos, poder hacer un estudio, poder hacer un proceso exegético, un estudio bíblico, en el cual yo pueda descubrir qué es lo que Dios está queriendo decir en ese texto. Y de allí voy a obtener la estructura de la idea, el punto central de la idea, los puntos secundarios de apoyo. Al final voy a entender lo que ese texto está diciendo. Y la homilética me ayuda a poder trasladar lo que yo he entendido, que es lo que Dios está diciendo, y poder comunicarlo a mi audiencia de una manera relevante, con pasión, con gozo, con autoridad de Dios, entendiendo que estoy predicando no mis ideas, sino la bendita palabra del Señor. Seguimos. La retórica de Aristóteles, hablando un poquito acerca de la sabiduría y la cultura griega, Aristóteles consideraba como puntos esenciales dentro de su retórica, y obviamente no estamos diciendo que esta es la manera como queremos tamizar todo nuestro conocimiento de la predicación, pero son elementos muy importantes que deberíamos tener en cuenta como componentes dentro de una buena predicación. La retórica de Aristóteles consideraba tres elementos: ethos, logos y pathos. Ethos estaba referido al carácter, a la ética de la persona. Es decir, el orador no solamente tenía una buena oratoria, una buena palabra, sino que era creíble en sí mismo, era una persona digna de ser creída. Entonces las personas, y eso tiene que ver con el hecho de que cuando la audiencia te está escuchando, no solo te está escuchando, te está evaluando para ver si tú eres ejemplo de lo que estás diciendo. Imagínate, yo voy a predicar acerca de la diligencia en el servicio a Dios y yo soy una persona que no es diligente en el servicio a Dios. Bueno, si tal vez voy a predicar a un lugar donde nadie me conoce, probablemente pase desapercibido, pero si predico en mi iglesia de manera continua y constante y los hermanos me ven y me conocen, probablemente me van a mirar con una cara diciendo, pero ¿de qué estás hablando? ¿No? Tú estás hablando cosas que ni tú mismo haces. Entonces se quebranta la autoridad del mensajero justamente porque no tiene este componente de carácter, de ethos. El segundo componente que vamos a ver, vamos a visualizar acá, es logos. Logos tiene que ver con el intelecto, con la palabra predicada, la palabra anunciada. Apela a la razón y a los argumentos lógicos. Hermanos, la predicación no es más ungida, no es más bendecida porque gritamos y lanzamos frases inteligentes o que suenan inteligentes, pero que si tú las examinas a la luz de todo el mensaje, no tienen ni ton ni son, no tienen ni orden, ni una conexión. El sermón, un sermón, debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Tiene que llevarte a algo. Si usted se sienta a escuchar un sermón, y estoy seguro que a usted tanto como a mí nos ha pasado en algún momento, que nos hemos sentado a escuchar un sermón y nos hemos levantado más confundidos que cuando nos sentamos inicialmente, porque salimos con la sensación, con la desazón de pensar de qué habló el predicador.
Es decir, habló de tantas cosas y dijo tantas cosas, pero al final no dijo nada. No había un punto central que hilara todos los conceptos. No había un hilo que uniera todos los puntos. No había un propósito claro de ese sermón. Simplemente eran versículos, ideas, anécdotas unidas ahí como una suerte de Frankenstein, pero que no tenían realmente un propósito, una unidad. Y un sermón tiene que tener una unidad. Un sermón, hermanos, no solamente es el acto de proclamar y de predicar, es persuadir, es argumentar con, valga la redundancia, argumentos lógicos sacados de la palabra de Dios. Y si usted puede ver los textos, principalmente los textos de Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo utiliza muchos argumentos lógicos. Él utiliza contrastes, y utiliza figuras, metáforas, símiles, hipérboles y muchas cosas más que usted ya lo puede ver se estudia, mejor dicho, de manera más amplia en el curso de hermenéutica. Los escritores bíblicos utilizan estos recursos literarios justamente para argumentar lo que están queriendo decir. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba parábolas, por ejemplo, ¿no? Hacía bastante uso extensivo de las parábolas, que le ayudaban a poder graficar conceptos muy abstractos de manera sencilla, que la gente pudiera comprenderlo fácilmente. Logos. El intelecto, la razón. Tercer componente, patos. Y aquí tal vez es donde los predicadores bautistas fallamos un poquito. Tal vez no fallamos tanto en el etos. Tenemos carácter o tenemos, digamos, un testimonio intachable. Nadie nos puede acusar de nada. Tenemos un buen testimonio delante de los hermanos y por ahí no es el problema. Tal vez tenemos un buen logos, una buena palabra, es decir, hay un buen estudio, se ha estudiado el texto, se puede ver, hay un estudio, una investigación, hay un proceso exegético sano, hay una buena organización, el texto está ordenado, pero no hay patos, es decir, no hay emoción. El sermón se siente insípido, se siente soso, en un tono monocorde, es decir, no hay altibajos, no hay inflexiones de voz, no se siente al predicador emocionado con la palabra, no se le siente al predicador que está comprometido, que está viviendo el texto, sino más se siente que está leyendo algo que ha escrito o está leyendo los comentarios de otros o simplemente está tratando de compartirte algo que descubrió. Un error que solemos cometer, y yo lo he cometido también cuando recién empecé a predicar, un error que solemos cometer los nuevos predicadores, es querer meter mucha información en nuestro sermón y todos nuestros descubrimientos exegéticos, ¿no? Lo que encontré de las ruinas de tal y lo que encontré en el diccionario bíblico y el significado de esta palabra griega y está en este modo, en este tiempo y rellenamos de tanta información y obviamente son textos, son datos, son información, son números, son fechas, son geografía, cosas que hacen que se vuelva el sermón muy académico, muy tieso, muy cuadriculado y es un poco frío porque simplemente estoy compartiendo descubrimientos y nada más. No hay una personalización, el sermón no ha pasado por mi corazón primero, no me ha impactado a mí. Y no estoy yo delante del púlpito emocionado por compartir esta verdad de Dios que Él ha mostrado a mi vida, el que me ha hablado y ahora quiero compartir con su iglesia. No me siento emocionado, no siento esa pasión, ese gozo. Entonces estamos hablando de un sermón exhortativo. Estamos hablando, por ejemplo, predicando un sermón de Hebreos. Y lo estamos predicando. Y hermanos, el capítulo 6 del libro de Hebreos nos enseña a que no debemos alejarnos del Señor, porque pues Él es fuego consumidor. Y de pronto estamos hablando acerca de Apocalipsis 5 y la adoración celestial y los ángeles ahí de rodillas y todos clamando al Dios verdadero y predicamos de la siguiente manera. Y Apocalipsis 5 nos habla acerca de la adoración universal, como todos los seres celestiales, ángeles, serafines, querubines y todos los géneros celestiales adoran al Dios verdadero. Y de pronto estamos hablando de un texto evangelístico, Isaías 55, misericordia, todos los sedientos, venid a las aguas, comed y bebed sin pagar ni nada, y lo predicamos de la siguiente manera. Amigo, te invitamos, el Señor te está llamando para que usted pueda acercarse, si usted tiene sed, usted tiene hambre,
usted pueda venir a la misericordia de Dios y Él le va a ayudar. Y todos los textos los predicamos igual. Y no hay emoción, ¿me entiendes? No hay ese gozo, no hay ese sentido de urgencia. Y no puede ser así, hermanos. No puede ser así. A veces, y digo, ¿no? Los pastores bautistas nos hemos equivocado un poco en esto porque pensamos que emocionarnos o ser parte del sermón, sentirlo, es algo equivocado y es dar lugar a la carne. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. El hecho de que en la Biblia no podemos leer los sentimientos de los expositores, de los predicadores bíblicos, no significa que todos los predicadores predicaban de la misma manera. Todo lo contrario. Podemos no solamente ver en la historia de los más conocidos predicadores en la historia de la iglesia, como en los predicadores bíblicos también, podemos sentir emoción, podemos sentir pasión, podemos sentir denuedo. ¿Qué se decía de Apolos? Que era un hombre poderoso en la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de Pedro en el libro de los Hechos? Que él se levantó lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que Pedro persuadía con muchas palabras. Y podemos ver muchos otros autores o predicadores. No podemos desligar la emoción, porque eso nos ayuda a simpatizar con la audiencia. Estos tres elementos son bastante importantes dentro de una correcta homilética, dentro de una buena predicación, y no podemos dejarlos de lado. ¿Qué otros elementos esenciales tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la predicación expositiva? Obviamente, el mensaje tiene que tener su fuente en las Sagradas Escrituras. Es imposible que podamos predicar de otra cosa. Que usted puede utilizar algunos datos científicos, algunas noticias incluso como ilustraciones o como introducción de su sermón, pues sí, no hay ningún problema. Mientras tanto, el enfoque siempre se mantenga y el estudio provenga de la palabra de Dios, porque al final de eso es lo que estamos predicando. El mensaje debe ser extraído obviamente de las Sagradas Escrituras, pero debe ser extraído mediante una exégesis cuidadosa, un estudio del texto bíblico. No solamente estamos hablando de tomar un texto, leerlo un par de veces y decir, bueno, esto es lo que yo creo que el texto está diciendo. ¿Verdad? Claro, al inicio, cuando recién empezamos a predicar, invertimos mucho tiempo en esto. Yo pudiera decir ahora, con unos años ya de predicación, que ya no me tomo tanto tiempo como al inicio. Porque hay textos que ya conozco, porque hay la forma del estudio bíblico ya me es más familiar. Por hacerlo tantas veces me es mucho más fácil y más rápido hacerlo, pero sin embargo igual lo hacemos. No es materia de este curso, pero vamos a dar en algún momento algunos ejemplos de cómo hacer todo este proceso completo. Y la exégesis cuidadosa es importantísima, porque si no hacemos una exégesis, entonces vamos a terminar haciendo una eisegesis, que significa no sacar del texto lo que el texto está diciendo, sino introducir en el texto lo que yo pienso que el texto está diciendo. Y ya, desde que no he hecho una exégesis cuidadosa, ya lo demás no interesa. Usted puede tener un buen testimonio, usted puede tener una buena argumentación, usted puede tener una buena conexión con su audiencia, usted puede ser carismático, puede hacer lo que quiera, puede tener buenas ilustraciones y todo, pero desde que ya hizo un mal estudio del texto bíblico, ya no interesa lo demás. Porque usted ya no está predicando lo que Dios está diciendo, está predicando lo que usted piensa que Dios está diciendo. Y Dios no bendice eso, Dios bendice su palabra. La preparación del mensaje interpreta correctamente las escrituras en su sentido normal y en su contexto, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo con el gran peligro que a veces los predicadores también cometemos de alegorizar. Es decir, tratar de darle un sentido profundo, místico, misterioso a un texto que no está diciendo, que no está hablando de esto. Te cuento un ejemplo nada más para que me entiendas de qué estamos hablando cuando hablamos de alegoría. Hace un tiempo atrás, estaba justamente enseñando, hace un año atrás me parece, antes de la pandemia, estaba enseñando yo el curso de hermenéutica y justo estaba buscando ejemplos de mala predicación, de un mal estudio bíblico, ¿verdad? Así que por ahí encontré en la red un fragmento de un sermón
Y de tan escandaloso que fue, busqué el sermón completo para no estar de repente prejuzgando algo, un fragmento del sermón fuera de contexto, ¿no? Entonces lo escuché más y pude darme cuenta de que sí, pues era una predicación pésima. Y este predicador lo que enseñaba era que el primer pecado, ¿no? El pecado de Adán, fue no dar el diezmo. Y ese fue su pecado, no dar el diezmo, ¿no? Entonces a mí me pareció bastante curioso. Me metí a ver un poco más ese sermón, escucharlo, ¿no? Y verdad, y era una alegoría completa, ¿no? El ejemplo perfecto de alegoría. Porque en su razonamiento este hombre decía, ¿qué le dijo Dios a Adán? ¿No? Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este hombre dijo, listo, tienes todos los árboles, el diezmo, no sé de dónde él sacó que el árbol del conocimiento del bien y el mal equivalía al 10% de los árboles del huerto. Dijo, ese es el diezmo, no lo toques. ¿Y qué hizo Adán? Se comió el diezmo, ¿no? Se comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ese fue su primer pecado, no diezmar a Dios, no honrar el diezmo. Bueno, seguro que usted se está riendo igual que yo cuando lo vi por primera vez, ¿no? Claro, bastante curioso, ¿no? El predicador, pero completamente equivocado, ¿no? No tiene nada que ver con diezmo ni nada que ver con finanzas ahí. Ese es un texto completamente distinto, no tiene nada que ver. Pero, ¿qué estaba haciendo ese predicador? Claro, por supuesto, él estaba yendo por el lado de la finanza, porque al final era un predicador de la teología y la prosperidad. Lo que le interesaba era ir hacia eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No estaba estudiando el texto y sacando el significado, sino estaba él introduciendo lo que él quería decir, ¿verdad? Entonces estaba haciéndole decir a la Biblia lo que él quería decir. Ya, eso es alegoría. Está tratando de encontrar un significado más profundo que la Biblia no está diciendo. La mejor interpretación de la Biblia es en el sentido normal, en su contexto y explicando el significado original de la palabra en su contexto. Entonces, si el significado literal nos habla de que Dios simplemente le prohibió a Adán que no comiera del fruto de un árbol, el significado es que Dios le prohibió que no comiera de un árbol. Nada más, no hay otro significado más profundo. En hermenéutica aprendemos que sí, hay algunos momentos en los cuales hay alegorías. Por ejemplo, en Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que el monte Sinaí, ¿verdad? Hay una alegoría entre Agar y entre Sara, y uno es el monte Sinaí, otro es el otro monte. Hay una alegoría, pero él mismo lo está explicando, él mismo lo dice y lo está explicando. Y él es un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. El mensaje aplica el significado de las Escrituras a nuestros días. No solamente podemos quedarnos en explicar lo que dice el texto bíblico. Tenemos que explicarlo. Pero la gente, y eso tal vez es una de las cosas más difíciles para un predicador. Muchas veces nosotros llegamos hasta el punto de explicar el texto. Lo hemos estudiado, lo analizamos, ya sabemos lo que el texto está diciendo. Y vamos al púlpito y lo explicamos. Y la gente dice, qué interesante, eso es lo que quería decir el texto. Y se van a su casa sin saber qué hacen con ese texto. Entonces, la gran tarea del predicador dentro de la predicación expositiva, hermanos, siervos o futuros siervos del Señor, es aterrizar la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina, aterrizarla a la vida diaria de las personas. Recuerda que usted está predicando a personas, y sin ningún tipo de menosprecio, por supuesto, que tal vez no tienen el mismo conocimiento bíblico que usted, ni tienen los mismos hábitos espirituales que usted, ni la misma pasión por Dios que usted, y que tal vez tienen más luchas, más problemas y más circunstancias que usted. Y que necesitan entender no solamente qué es lo que Dios está diciendo, sino qué pueden hacer ellos con lo que Dios les está diciendo. Entonces, un sermón sin una buena aplicación a nuestras vidas no tiene mucho sentido. La aplicación es parte fundamental dentro de la homilética, dentro de preparar un sermón. El pensar, y por eso es tan bueno cuando un predicador, un pastor está constantemente predicando a su congregación, porque ya los conoce las necesidades de su iglesia. Y puede introducir esas necesidades o cómo el texto cubre esas necesidades dentro
de su sermón y hacer aplicaciones personalizadas a su congregación. Aplicación. Hablando acerca del panorama completo, cómo encaja la homilética dentro de todo este panorama del proceso exegético. Tenemos la palabra del Señor, tenemos este proceso de estudio bíblico, ¿verdad? Donde conocemos pues el método inductivo, que es el método tal vez que más utilizamos, que se basa en 3 puntos: la observación, la interpretación y la aplicación. Para poder llevar adelante este proceso, bueno, normalmente muchos utilizan el método clásico, ¿no? Con los colores allí para poder llevar adelante el método inductivo, y está bien, no está mal, pero existen otros métodos ahora más modernos, como por ejemplo el arqueo bíblico, el fraseo bíblico y otros métodos más que, como vuelvo a repetir, esos métodos los vemos en otros cursos del seminario. En el curso, por ejemplo, de métodos de estudio bíblico, yo enseño justamente el arqueo bíblico y el fraseo. Utilizamos una herramienta web llamada Bible Arc, que nos permite trabajar con versiones de la Biblia o incluso con los idiomas originales, hebreo, griego, para poder hacer fraseo, arqueo y un buen estudio del texto bíblico. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el objetivo del curso, pero si usted ya está familiarizado con el método inductivo, le va a ser sencillo entender esas herramientas cuando lleve el curso, o si ya lo ha llevado, pues excelente. El método inductivo ya lo conocemos, los 3 pasos: observación, interpretación, aplicación. Sobre todo los 2 primeros tiene como objetivo tratar de entender, ¿verdad?, lo que el texto está diciendo. Hacemos una buena observación de los detalles, del contexto, del texto que vamos a estudiar o del cual vamos a predicar, y entonces hacemos una hermenéutica. Empezamos a interpretar lo que el texto nos está queriendo decir en su significado normal, en su contexto histórico, teniendo cuidado de las reglas gramaticales del texto que se nos está presentando. Y cuando hacemos ese estudio, cuando hacemos esa interpretación, esa hermenéutica, entonces vamos a entender la idea central de ese pasaje, qué es lo que nos está queriendo decir. Es decir, si pudiéramos resumir todo ese texto, ¿qué diría? Ya, esa es la idea central del pasaje. Y también vamos a poder notar la estructura del pasaje, es decir, qué argumentos utiliza el escritor bíblico. Utiliza contrastes, utiliza parábolas, un ejemplo, es una narración. Toda esa estructura, las divisiones del texto salen del texto mismo y provienen del estudio de ese texto. Por eso decíamos al inicio que la predicación expositiva emana del propio texto, tanto la estructura como el contenido, tanto el esqueleto como la carne del sermón provienen del texto mismo. Yo no tengo que inventarme nada. Provienen del texto mismo. Entonces yo los puedo obtener y tengo un texto estructurado, tengo clara la idea de qué es lo que el texto está diciendo, y ahora paso a la aplicación. Ok, lo voy a predicar a mi iglesia un domingo en la mañana, donde sé que hay inconversos y también hay creyentes. Entonces yo voy a dirigir mi sermón para hablarle a los hermanos y también para considerar un momento, un tiempo para poder compartir el evangelio, no como introduciéndolo de la nada. No, el texto mismo muestra también esto, porque el Señor Jesucristo está en todas las páginas de la Biblia. Y eso también es otro desafío, ¿no? Y vamos a hablar también de eso más adelante. Otra vez lo voy a predicar a pastores, otra vez lo voy a predicar a escuela dominical, o a mis maestros, o a los siervos, no lo sé. Pero ya voy direccionando el sermón hacia los oyentes, hacia las personas a las cuales yo quiero compartir. Entonces, este es en sí un resumen bastante básico, bastante general, una visión a vista de pájaro, ¿verdad? Una visión macro del proceso exegético y cómo la homilética entra dentro de todo este proceso de estudio bíblico. Entonces, por eso vuelvo a repetir, siempre es bueno y recomendable poder llevar o conocer bibliología, hermenéutica, métodos de estudio bíblico antes de poder pasar a la homilética, porque entonces vamos llevando el orden, ¿verdad? Vamos avanzando en orden de lo que al final nos puede ayudar para construir buenos sermones, sermones sanos que Dios puede utilizar para bendecir, obviamente, a la iglesia y para honrar su propio nombre.
Bueno, en la observación, qué es lo que el pasaje dice, eso vamos a observarlo solamente someramente porque, como le digo, esta es materia de otro curso. Este curso asume que usted ya entiende o conoce acerca de esto. La observación básicamente nos ayuda a pensar o mirar los detalles y circunstancias sociales, culturales, geográficas, que no son ajenas, que no son desconocidas, porque obviamente hay una brecha de más de 2000 años entre un texto y entre el texto que estamos estudiando y nuestra propia realidad. Entonces hay que hacer una buena observación del texto bíblico. Luego viene la interpretación cuando queremos entender qué es lo que significa el pasaje o qué es lo que Dios quería decir a los destinatarios originales, ¿no? ¿Qué es lo que Dios les estaba hablando a ellos? Porque Dios les estaba hablando a ellos en su contexto, con sus palabras, con sus frases, con sus idiomas, en su cultura. Entonces eso es lo que nosotros queremos tratar de entender. Y por último, la aplicación. ¿En qué manera este pasaje yo lo puedo aplicar a mi vida? O a la vida, obviamente, de aquellos que me están escuchando. Muy bien. Te dejo un verso que siempre es de mucha motivación para mi vida cuando hablamos acerca de la definición y de la motivación de la predicación. Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, te encargo solemnemente. Y esta frase, te encargo solemnemente, en el idioma original, en el griego, es una sola palabra, diamarturomai, que básicamente, sin entrar en demasiados detalles técnicos, habla acerca de una persona puesta como testigo en un juicio. ¿No? Está delante del juez y se presenta para dar testimonio de algo. ¿Sí? Entonces te encargo solemnemente, dice Pablo, en la presencia de Dios, que es el juez, porque dice la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Pablo está pensando en un ambiente legal. Dios, el juez, está allí. Pablo está animando a Timoteo a que se presente como mártir, como testigo, perdón, como un testigo de lo que de lo que ha visto, de lo que está predicando, testificando. Te encargo delante de Dios, dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué es lo que tiene que testificar? ¿Qué es lo que es el mandato? ¿Qué es la prioridad? ¿Por qué va a ser juzgado, Timoteo? ¿Sí? Esta palabra te encargo solemnemente tal vez no se entienda tan bien, pero la idea acá, estudiando la palabra en el idioma original, lo que Pablo le está diciendo es, vas a ser juzgado por Dios, vas a ser evaluado por el juez. ¿Cuánto has sido fiel en cumplir lo que se te encomendó? Predica la palabra. Y vamos a ver la predicación desde diversos ángulos. Predica la palabra, insta, insiste, a tiempo y fuera de tiempo, insiste, redarguye, ponte al lado de una persona y trata de persuadirle, de convencerle, no con argumentos humanos, con la palabra de Dios. Reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, si te das cuenta, la predicación expositiva no solamente es el hecho de poder explicar a la congregación el significado del texto que yo he pasado largas horas estudiando, pero es hacerlo con insistencia, tratando de persuadir a la congregación, animando, reprendiendo cuando es necesario, exhortando, consolando, rogando, animando, motivando. No podemos ignorar estos elementos dentro de la predicación. Mi predicación no puede ser monocorde, monotemática o decir lineal. El predicador tiene que sentir la urgencia del mensaje y poder transmitirlo con esa pasión. Conocido autor mencionaba o definía la predicación como teología en llamas. Y que si un hombre no era capaz de pararse en un púlpito y predicar con pasión la palabra de Dios,
Ese hombre debía sentarse y nunca más volver a predicar. Y sinceramente no le faltaba razón. Porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Bueno, hay todo un riesgo allí, una advertencia de Pablo con respecto a esta predicación y a los tiempos en los que vivimos y a los oídos de la gente que no quieren oír la verdad de la palabra de Dios. Ahora más que nunca, hermanos, se hace necesario, se hace relevante y urgente el contar con predicadores del Evangelio que expongan bien las Sagradas Escrituras, que tracen bien la palabra de verdad, obreros aprobados por Dios, fieles en predicar el Santo Evangelio, todo el consejo de Dios, como decía Pablo, a un mundo que cada vez quiere oír menos la verdad, porque está abrazando la mentira. ¿Qué es lo que no es la predicación expositiva? Y con eso termino. Hermanos, la predicación expositiva no es un comentario bíblico, yendo de palabra y palabra, versículo en versículo, pero sin un bosquejo, sin una unidad. Es decir, no estoy leyendo un comentario bíblico a mi congregación. Eso no es la predicación expositiva. La predicación expositiva no son comentarios inconexos ni observaciones aisladas de un pasaje, sin el trasfondo de una exégesis, ¿no? La exégesis lo que te va a dar como resultado es la idea central de tu texto y la estructura del texto. No solamente son anotaciones que yo voy ahí colocando en mi papel y luego las junto todos como un amasijo y las entrego. No, eso no es un sermón. Y no es la predicación expositiva. No es una masa de sugerencias desconectadas e inferencias basadas en un significado superficial del pasaje. No tiene que haber un estudio profundo. No es pura exégesis tampoco, no el otro extremo. No importa lo académica que sea, sino tiene un tema, una tesis, un bosquejo y un desarrollo. ¿Sí? No estoy exponiendo en mi clase de homilética, no estoy predicándole a almas que tienen sed, que tienen hambre, personas que están perdidas rumbo al infierno y que yo tengo que sentir esa urgencia de predicar la palabra de Dios. No es un mero bosquejo estructural del pasaje, con unos cuantos comentarios de apoyo y sin elementos retóricos y sermónicos. Aquí hablamos acerca de lo que vamos a ver más adelante como vestir al sermón, ponerle la carne al sermón, las ilustraciones, los ejemplos, anécdotas o pasajes relacionados que enriquecen el sermón, que te ayudan a ver otras ópticas de lo que el texto está diciendo. No es un sermón temático usando partes dispersas de un pasaje y omitiendo la discusión de otras partes igualmente importantes. No es una colección de hallazgos gramaticales y citas de otros comentarios, sino una fusión de esos elementos en un mensaje fluido, interesante y cautivador. No es una discusión de una lección de escuela dominical, es decir, una clase de discipulado, un devocional, una reflexión simplemente. No es una charla devocional o de un culto de oración que combina comentarios, sugerencias, observaciones en una forma de reflexión semi-inspiradora, pero que no tiene el sustento de un estudio teológico. No es lo mismo dar un devocional de 5 minutos a predicar. ¿Puedo tomar el mismo pasaje? Sí, claro. Pero obviamente en un comentario, en una reflexión, voy a hacer una observación muy superficial del pasaje. Voy a centrarme seguramente en un punto nada más de ese pasaje y nada más. En una predicación que normalmente demora entre 40, 50, una hora, a veces un poquito más, definitivamente tengo que hacer una mayor profundidad de estudio. Uno, para no ser demasiado ligero, ni tampoco tan académico, que termine pues aburriendo a la congregación con tantos datos y tantos textos y tantas ideas que salgan, como les dije al inicio, con esa sensación de decir, no sé de qué habla el pastor. Como ese hermano que alguna vez salió del culto y le preguntaron, hermano, ¿qué tal la prédica? Muy buena. ¿Y de qué habló? No tengo ni idea. Estaba buena, pero no sé de qué habló. No tengo ni idea de qué habló. Y a veces pasa, hermanos. Entonces es una batalla de todos los predicadores,
¿no? Y pienso que, bueno, los que estamos casados tenemos un gran apoyo en nuestras esposas, ¿no? Y una de las cosas que yo le pregunto, no le pregunto a nadie más, pero a mi esposa sí le pregunto, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la prédica hoy día? ¿No? Entonces me dirá, bueno, ¿sabes qué? Hiciste demasiado énfasis en esto, te demoraste mucho en esto, a veces te extendiste mucho o estaba perfecto. Siempre hay algo bueno que podemos aprender y que podemos mejorar cuando consideramos pues estas cositas. Muy bien, hermanos, eso es lo que queríamos ver con ustedes. Ya sabemos lo que sí es la predicación expositiva. Solo para terminar, ¿qué era? Es el hecho, es el arte, es el estudio de poder tomar, estudiar un texto bíblico, obtener lo que Dios está diciendo con su bosquejo y su estructura y poder comunicarlo de manera relevante a mi audiencia. De tal manera que la gente, cuando termine mi sermón, no solo sepa qué Dios estaba diciendo en ese pasaje, sino qué Dios quiere que hagamos con ese pasaje. Que la gente sepa de qué estaba hablando el pasaje y salgan motivados, inspirados, retados, confrontados y decir, caramba, voy a hacer esos cambios en mi vida porque Dios me los está diciendo. Predicación expositiva. Muy bien, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta clase. Las actividades y las tareas usted la va a encontrar en la plataforma en Moodle. Cualquier consulta, como siempre, por favor, escríbame sin ningún reparo a mi correo personal rtello@stblima.org. ¿Sí? O tal vez, a través de los mensajes en la plataforma Moodle también los leo, así que no hay ningún problema, me puede escribir también por ahí y estaremos más que gustosos de poder orientarles y de poder ayudarles. Que Dios me lo bendiga mucho, hermanos. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.